Cuando se va a comprar vivienda sobre plano en Colombia, uno se encuentra con que esta vivienda tiene dos modalidades de precio. Está el precio indexado al salario mínimo y el precio en pesos o precio fijo. En este video te voy a explicar estas dos modalidades de precio. Vamos a ver cómo funciona por si tú estás interesado en comprar este tipo de vivienda próximamente y de esta manera tengas conocimiento o sepas todos los detalles de cómo funciona esta modalidad de compra. Así que vamos a ello. Vamos a empezar con la vivienda sobre plano cuyo precio está indexado al salario mínimo. De acuerdo a las leyes colombianas, el valor de una vivienda de interés social no debe exceder los 135 salarios mensuales legales vigentes. Pero si en una ciudad hay más de 1 millón de habitantes, ese valor podrá llegar hasta los 150 salarios mensuales legales vigentes. Si se trata de una vivienda de interés prioritario, el valor de esa vivienda no debe exceder los 90 salarios mensuales legales vigentes. Ahora, si se trata de un programa o un proyecto de renovación urbana, el precio de la vivienda de interés social podrá llegar hasta los 175 salarios mensuales legales vigentes. Si se trata de una vivienda de interés prioritario en un proyecto de renovación urbana, el valor de esa vivienda podrá llegar hasta los 110 salarios mensuales legales vigentes. Para entender esto mejor, vamos a ver dos ejemplos. Bien, aquí tenemos un apartamento que vale 150 salarios mensuales legales vigentes y tenemos un apartamento también que vale 175 salarios mensuales legales vigentes. Este apartamento hace parte de un proyecto BIS de renovación urbana. Entonces, lo primero que quiero que te fijes aquí es en esto. Este es el valor del inmueble, 225 millones de pesos. Esto es una proyección que hace la constructora del valor de la vivienda. Aquí dice que este apartamento se va a entregar el segundo semestre de 2026. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener muy presente o qué es lo que debemos entender aquí? Este valor, como ya dije, es una proyección. Es como si el vendedor nos mostrara el valor futuro del inmueble. En este valor se encuentra la cuota inicial, se encuentra el subsidio, si uno va a utilizar un subsidio de vivienda, y se encuentra el crédito. El subsidio y el crédito se desembolsan cuando uno haya recibido el inmueble, mientras que la cuota inicial se difiere en cuotas y eso uno lo paga hasta que se vaya a entregar la vivienda o hasta que se vaya a escriturar, que por lo general son 2 meses antes de la entrega o la firma de la escritura. Como este es un inmueble cuyo valor está indexado al salario mínimo, yo creo que para poder tener una idea de más o menos cuánto puede subir el salario mínimo en el futuro, es bueno mirar cómo ha sido el historial o cómo ha sido el comportamiento del ajuste del salario mínimo a lo largo de los años. Entonces, por ejemplo, yo empecé a trabajar en proyectos inmobiliarios por ahí en el año 2014, empecé en ese año. En el 2015 salió el programa de Mi Casa Ya. Y si miramos cómo ha sido la evolución del salario mínimo o cómo ha aumentado, encontramos que, por ejemplo, en el año 2014 el salario mínimo estaba en 616, luego en 2015 llegó a 644,000, en 2016 llegó a 689,000. Si vemos la variación anual, nos encontramos que en esos años, antes del 2019, el alza del salario mínimo no era muy significativa, es decir, aumentaba un 4%, un 7%, un 5%, hasta un 6%. En esos años se hacían los ajustes de los precios de las viviendas de interés social, los precios que estaban indexados al salario mínimo, y las personas que estaban comprando o que compraron en esos años realmente no tenían que asumir mucho dinero, por decirlo así, es decir, no tenían que pagar mucho por la diferencia porque el alza en el salario mínimo no era tan significativa. Vemos que, por ejemplo, a partir del año 2022,
el salario mínimo aumentó un 9%, luego en 2023 aumentó un 16% y este año 2024 aumentó un 12%. Entonces, cuando llegamos a estos años, a partir de 2021-2022, como el salario mínimo aumentó un gran porcentaje, aumentó significativamente, ahí es cuando muchas personas se dieron cuenta de lo que significa comprar una vivienda de interés social cuyo precio está indexado al salario mínimo. Es, por decirlo así, un arma de doble filo, porque si se incrementa mucho el salario mínimo, esto va a impactar el precio de las viviendas de interés social, y si sube mucho, por ende va a traducirse en que los precios de las viviendas de interés social suban mucho. Pero realmente esto se ha hecho ya en años anteriores, es decir, esos ajustes ya se han realizado, y te puedo decir por experiencia propia que la diferencia o el dinero que le ha tocado asumir a las personas, o que les tocó asumir a las personas que compraron en años anteriores, no fue tan alta. Fue una diferencia, por ejemplo, de 500,000 pesos, de 1.000.000 hasta 2 millones de pesos. Además de que también subió el subsidio, con lo cual muchas personas pudieron ayudarse. Así que podemos decir que el impacto mayor del ajuste del salario mínimo a los precios de las viviendas de interés social se ha presentado a partir del año 2022, porque a partir del año 2022 la variación anual ha sido alta, es decir, el salario mínimo ha incrementado mucho, por decirlo así, y esto ha generado que los precios de las viviendas de interés social hayan subido, y por ende hoy en día muchas personas tengan cierto temor o cierta incertidumbre de saber si podrán asumir el costo de comprar una vivienda cuyo valor está indexado al salario mínimo. Ahora, volviendo al ejemplo del apartamento, ¿qué pasaría si aquí no dijera 225 millones de pesos, sino que se mostrara el valor real del apartamento hoy, en el presente? Si tomamos los 150 salarios mensuales legales vigentes que vale este apartamento y lo multiplicamos por el salario mínimo, esto nos da un resultado de 195 millones de pesos. Ese sería el valor real de ese apartamento hoy. Hay que tener en cuenta que este apartamento o este proyecto se va a entregar en el año 2026. Si en ese año el salario mínimo, por ejemplo, queda en 1.500.000, y si el vendedor decide realizarte el ajuste del precio de acuerdo al incremento del salario mínimo, si multiplicamos esos 150 por 1.500.000, por ejemplo, nos va a dar un resultado de 225 millones de pesos. ¿Qué va a pasar ahí? Pues como tú separaste en un valor de 195 millones de pesos y ahora ese apartamento vale 225 millones de pesos, va a haber una diferencia, un saldo que deberás asumir, que para este ejemplo es de 30 millones de pesos. ¿Qué significa eso o qué quiere decir eso? Eso quiere decir que para ese año, antes de firmar escrituras, deberás asumir esa cantidad de dinero para poder comprar el inmueble. La idea con esta proyección, con las proyecciones que hacen las constructoras, es que básicamente es como si prepararan a la persona o al cliente para que poco a poco pagara ese dinero, y al final el ajuste que deba asumir no sea tan grande. Pero como ya he dicho, el salario mínimo pues ha aumentado mucho en cuanto a la variación anual en los últimos 2 años, pues obviamente a muchísimas personas le ha tocado pagar mucho más. Puede pasar que este valor, el valor de 225.303.000 pesos, sea más alto que el valor que uno terminaría pagando al final cuando uno ya vaya a firmar escrituras. Esto te lo digo por experiencia propia, porque vi un proyecto en donde al final al cliente le quedó un saldo a favor, porque el valor real de su vivienda terminó siendo menor de lo que la constructora o el vendedor proyectó. Entonces, en este caso, como aquí dice que este apartamento vale 225 millones, que es un valor proyectado, si por ejemplo para este año 2026
termina siendo de 200 millones de pesos, por ejemplo. Esto obviamente depende del porcentaje que suba el salario mínimo. Esos 25 millones de pesos que van a ser un sobrante o que van a ser un excedente, tú puedes solicitar a la constructora que ese dinero te lo transfiera al saldo de los gastos notariales en el caso en que sea la constructora o el vendedor la encargada de realizar el cobro y el pago de estos gastos para el proceso de escrituración. Si no es así, tú puedes solicitar la devolución de ese excedente. Cuando se haya desembolsado el subsidio, en el caso en que tú vayas a utilizar un subsidio de vivienda, y cuando se haya desembolsado el crédito, tú puedes solicitar la devolución de ese dinero. Es decir, puedes pedir que ese dinero te sea devuelto. ¿Cómo funciona el valor de una vivienda cuyo precio es fijo o en pesos? La vivienda sobre plano con precio fijo o precio en pesos es una vivienda cuyo valor no tiene nada que ver con el salario mínimo. Es una vivienda que tiene un precio que se pacta o se fija desde el momento de la separación. Y aquí entran las viviendas no bis y también pueden estar las viviendas bis. Esto obviamente depende del vendedor y del proyecto. Vamos a ver un ejemplo para que entiendas mejor. Bien, aquí tenemos este ejemplo. Este es un proyecto en donde los apartamentos tienen un precio desde 227.290.000 pesos. Aquí dice que es una venta fija en pesos, es un proyecto bis y aplica subsidio. Según esta información, el precio de estas viviendas pues no va a variar, no va a cambiar o no va a sufrir un ajuste por lo que se incremente el salario mínimo, porque es un proyecto en donde el valor de las viviendas está en pesos. Ahora, ¿cómo funciona esta modalidad? Cuando se trata de una vivienda sobre plano cuyo precio es fijo, ese precio se fija o se pacta al momento de separar esa vivienda y también cuando se firma la promesa de compraventa. Dependiendo de las especificaciones del inmueble, los precios pueden variar. Por ejemplo, un apartamento que mida 45 metros puede tener un precio diferente que un apartamento que mida 50 metros. Si es un apartamento que, por ejemplo, está frente al mar, ese apartamento puede tener un precio específico. Si, por ejemplo, es un apartamento que está en un piso superior, ese apartamento puede tener o puede costar más caro que los apartamentos que están en pisos inferiores. Entonces, los precios pueden variar. Otra cosa importante que debes saber es que, por lo general, en este tipo de ventas se maneja una lista de precios. La lista de precios básicamente dice cuánto vale una propiedad hoy en el presente. Si hay un apartamento cuyo valor está en pesos y si ese apartamento se separa hoy, inmediatamente se fija o se congela el precio de esa vivienda. Pero si ese mismo apartamento no se separa hoy, sino que se separa dentro de 2 o 3 meses, es muy probable que el precio haya cambiado. Es muy probable que el precio de esa vivienda haya subido. Y esto es así porque cada cierto tiempo, aproximadamente cada 4 o 6 meses, los precios en esa lista de precios cambian, porque con el tiempo aumenta la valorización. Obviamente, con mayor anticipación se separe un inmueble a un precio fijo, va a ser más barato. Es decir, si tú separas hoy un inmueble, vas a pagar menos dinero de lo que pagarías por ese inmueble si lo separaras cuando ya esté listo para ser entregado, para ser escriturado. He escuchado casos de proyectos en donde se ha separado un inmueble a un precio fijo y luego ha venido el vendedor a decirle al cliente que se debe realizar un ajuste del precio del inmueble. Esto a razón de que los insumos o los materiales de construcción han subido mucho, y esto es real. Con la inflación todo se ha encarecido. Entonces, lo que hace el vendedor es proponerle al cliente el ajuste, es decir, que asuma el incremento, o si no,
terminar el negocio, es decir, realizar un desistimiento, dado que el vendedor ha encontrado que el proyecto que está realizando o que está comercializando no es viable. Esto que voy a decir ya lo he dicho en muchos videos, vale la pena repetirlo porque es algo que uno debe tener muy presente, porque al momento de comprar una vivienda uno está haciendo una inversión, y cuando uno hace una inversión puede salir bien o puede salir mal. Es importante leer toda la documentación que uno firme. ¿Por qué? Porque cuando uno lee toda la documentación que se va a firmar, uno está más pendiente o está más consciente de lo que uno está realizando, es decir, el tipo de negocio que uno está realizando. Porque si una promesa de compraventa dice que el precio del inmueble es fijo, pero que está sujeto a modificaciones, ahí el vendedor se está curando en salud. Pero si no dicen nada de eso, si simplemente dice que el precio es fijo, que por ejemplo vale 200 millones de pesos y ya, no dice más nada, entonces ahí uno puede entrar a solicitar o puede pedir que se respete el precio inicialmente pactado. Y si eso queda así en los documentos, ahí no hay nada que hacer, porque lo que está en el documento y lo que se firma es lo que tiene valor jurídico o valor legal. Mucha gente dice que a mí no me dijeron que esto iba a ser así, a mí no me dijeron que el precio del inmueble iba a subir. Eso no importa, lo que importa es lo que queda constituido en el papel. Las palabras se las lleva el viento, pero lo que sí tiene valor legal, lo que sí tiene peso legal, es lo que se acuerda en un documento y lo que se firma ahí. Hasta aquí este video, espero que te haya gustado, que te sirva esta información. Gracias por verme, gracias por verlo hasta aquí y nos vemos en el próximo video.